Esta nota se titula Más allá del arco iris: la realidad, estigmas y derechos de la población LGBTI. Somos el grupo Voces Fluidas conformado por José Alvarado, Carolina Ash y Camila Esteves. Los datos muestran que casi la mitad de la población LGBTI entrevistada trabaja en el sector de comercio y servicios, lo que sugiere una alta concentración en empleos informales o de menor estabilidad. Este fenómeno podría estar relacionado a la falta de oportunidades en sectores profesionales más especializados, la discriminación en procesos de selección o la ausencia de políticas de inclusión en empresas grandes. En el contraste, solo un 11.3% de las personas encuestadas desempeña en profesiones científicas e intelectuales, y un porcentaje similar trabaja en el ámbito administrativo. Estos datos, por lo tanto, reflejan las dificultades que enfrenta la comunidad para acceder a trabajos que requieren educación superior o ofrecen mejores condiciones laborales. Un porcentaje significativo de la población LGBTI ha tenido que recurrir al trabajo sexual tanto en la calle como en plataformas en línea debido a la falta de oportunidades laborales en otros sectores. La discriminación en los sectores de contratación, la falta de acceso a educación y la exclusión social empujan a muchas personas, especialmente a mujeres trans, a desempeñarse en estas actividades para así generar ingresos. Es por ello que estos datos evidencian la necesidad de seguir promoviendo la inclusión laboral de la comunidad LGBTI, implementando políticas de diversidad, sensibilización en las empresas para garantizar espacios de trabajo libres de discriminación y con igualdad de oportunidades para todos. Como se observa en el gráfico, se puede verificar cómo muchas personas de esta comunidad desean ser padres. Sin embargo, es necesario analizar que, si bien es cierto, Ecuador ha avanzado en el reconocimiento legal de los derechos de las personas de esta comunidad, aún persisten desigualdades en la protección efectiva de los mismos. La Constitución del Ecuador establece en el artículo 68 que las uniones de hecho son entre dos personas libres de vínculo matrimonial gozan los mismos derechos y obligaciones que las familias constituidas en matrimonio. Sin embargo, la normativa introduce una restricción bastante discriminatoria. El derecho a la adopción solo es reconocido en parejas de distinto sexo, limitando así el acceso a las personas LGBTI a la posibilidad de formar una familia mediante este mecanismo legal. Esta disposición refleja una contradicción entre el principio de igualdad ante la ley, ya que mientras reconoce que las uniones de hecho como equivalentes al matrimonio en términos de derechos y obligaciones, se les niega uno de los derechos fundamentales de la familia, la adopción. Esta restricción no solo afecta a las parejas del mismo sexo que deseen ser padres o madres, sino que también refuerza la discriminación estructural al asumir que la crianza en hogares LGBTI es menos válida o idónea que hogares heterosexuales. La limitación en la adopción se suma a otros desafíos que enfrentan las personas de esta comunidad en la crianza de sus hijos. En muchos casos, padres y madres LGBTI pueden ser cuestionados legalmente o incluso perder la custodia de sus hijos debido a prejuicios sociales y las lagunas normativas. Esto generaría una situación de vulnerabilidad. Una mayor participación en grupos LGBTI, alrededor del 73.5%. Participación en grupos sociales y o culturales, 16.1%. En este gráfico se puede apreciar directamente que justamente los grupos LGBTI son los grupos en los cuales existe una mayor participación, siendo los siguientes grupos más participativos sociales y o culturales, deportivos y de jóvenes, en los cuales superan el 10% del total. Además de esto, de las personas que no participan en grupos o movimientos u organizaciones sociales, el 47% señala que no le interesa. Sin embargo, un 12.4% manifiesta que es por temor a que se enteren de su orientación sexual, así como el 11.4% debido al rechazo, desprecio y odio de la sociedad. Así, en el siguiente gráfico podemos ver los motivos para no participar en dichos grupos, en el que destaca que el 47% no le interesa, el 25.3% son por otros motivos, y justamente lo que nos interesaría acerca de una inseguridad de personas LGBTI con el 9.4%, maltrato físico, verbal o psicológico a las personas LGBTI con el 9.7%, los medios de comunicación fomentan y podemos ver artículos en el Código Penal en el cual expresamente tratan los temas de orientación sexual y violencia de género y violencia contra las personas de la comunidad LGBTI. Podemos encontrar en el artículo 151 del Código Orgánico Integral Penal la tortura, que es persona que inflinja u ordene infligir a otra persona grave dolor o sufrimiento, ya sea de naturaleza física o psíquica,
o los someta a condiciones o métodos que anulen su personalidad o disminuyan su capacidad física o mental, aun cuando no causen dolor o sufrimiento físico o psíquico. Con cualquier finalidad en ambos supuestos será sancionado con una pena privativa de libertad de 7 a 10 años. En el literal 3 de este artículo podemos encontrar que es la persona que incurra en alguna de las siguientes circunstancias será sancionada con pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Literal 3, se cometa con la intención de modificar la identidad de género u orientación sexual, por lo que podemos entender que todos estos campos de deshomosexualización son considerados tortura en el Ecuador. Además, en el artículo 176 del mismo código podemos encontrar discriminación. La persona que, salvo en los casos previstos como políticas de acción afirmativa, propague, practique o incita a toda distinción, restricción, exclusión o preferencia en razón de nacionalidad, etcétera, etcétera. En Ecuador ha logrado avances significativos en el reconocimiento de sus derechos, pero aún enfrenta barreras estructurales en distintos ámbitos, especialmente en salud y educación. Con la Constitución del país prohíbe la discriminación por orientación sexual e identidad de género, en la práctica persisten desigualdades que afectan la calidad de vida de estas poblaciones. La falta de acceso a servicios de salud especializados, la discriminación en instituciones educativas y la ausencia de políticas públicas efectivas siguen limitando las oportunidades de la comunidad. En cuanto a salud, según el estudio del INEC sobre condiciones de vida de la población LGBTI en Ecuador, el 58% de los encuestados no cuenta con afiliación al seguro social ni acceso a otro tipo de seguro de salud. Solo 31% de la población LGBTI accede a seguridad social, lo que demuestra una brecha significativa en el acceso a servicios médicos. A pesar de los esfuerzos del Ministerio de Salud Pública por ofrecer atención integral, la discriminación y el desconocimiento de las necesidades específicas de esa población siguen siendo barreras importantes. En cuanto a salud mental, los problemas de salud mental afectan de manera desproporcionada a la población LGBTI. El estudio del INEC revela que el 70,9% de los encuestados ha experimentado algún tipo de discriminación en su entorno familiar, lo que contribuye a elevados niveles de ansiedad, depresión y tendencias suicidas. La falta de acceso a servicios de salud mental inclusivos y especializados agrava esta problemática. Además, algunas instituciones aún practican las denominadas terapias de conversión, a pesar de su condena por organismos de derechos humanos. En cuanto al VIH y otras enfermedades de transmisión sexual, el acceso a pruebas de VIH y tratamiento antirretroviral sigue siendo desigual. Datos del INEC indican que el 55,1% de la población LGBTI recibió atención médica en los últimos 3 meses, pero no especifican cuántos accedieron a servicios de salud sexual y reproductiva adecuados. La estigmatización en los centros de salud sigue limitando la prevención y el tratamiento oportuno de ETS dentro de esta comunidad. Ahora, en cuanto a la educación, el 7,1% de la población LGBTI en Ecuador ha alcanzado el nivel de bachillerato, mientras que el 40,6% ha accedido a la educación superior. Sin embargo, la discriminación en el ámbito educativo sigue siendo un factor determinante en la deserción escolar de esta población. La falta de políticas claras contra la violencia escolar y el acoso hacia estudiantes LGBTI obstaculiza el acceso equitativo a la educación. Falta de inclusión.